Queridas amigas y queridos amigos, una semana más en este Ojalá lo hubiera sabido antes, un espacio que pretende ser un encuentro para la reflexión, pero también para el humor y también para la acción transformadora en nuestra vida. Por eso se llama Ojalá lo hubiera sabido antes, porque no solo se trata de saberlo, sino de que ese conocimiento nos permita generar cambios en nuestra manera de ser y de hacer. Y el otro día, precisamente hablando de generar cambios y de ojalá saberlo antes, surgió un tema que hoy vamos a poner sobre la mesa, el sentido común. El sentido común para poner límites, el sentido común para saber medirnos y darnos, el sentido común para la reflexión. Y aunque es un tema que vamos a ir definiendo, evidentemente tenemos que centrarlo de alguna manera, ¿no? Y quizás definiría el sentido común como un conjunto de conocimientos, habilidades, prácticas, pero también intuiciones que una persona adquiere a lo largo de su vida y que nos permite tomar decisiones razonables y actuar de una manera adecuada en situaciones cotidianas. Es decir, la experiencia personal, el aprendizaje, la observación y la comprensión de las normas sociales y culturales serían ese sentido común que implica la capacidad de evaluar rápidamente una situación, identificar patrones, hacer conexiones lógicas y aplicar soluciones prácticas. En definitiva, es una forma de conocimiento práctico que se desarrolla a través de la interacción que tenemos con el mundo y de la comprensión de las consecuencias de nuestras acciones. Pero evidentemente ese sentido común puede variar de una persona a otra y de una cultura a otra. Lo que puede ser considerado sentido común en un contexto determinado, en otro puede ser una aberración. Y además el sentido común puede estar sujeto a sesgos, limitaciones y errores, por lo que es importante complementarlo ¿con qué? Con el pensamiento crítico y la consideración de diferentes perspectivas. Así que abrimos debate. ¿Qué tal, querido Tony? ¿Cómo estás? Pues escuchándote como siempre, y te felicito porque la definición operativa que has hecho de sentido común la suscribo y la comparto, y a la vez nos va a dar mucho juego para ver las dificultades de actuar desde sentido común. Por eso, como todos sabéis, el aforismo o la reflexión más conocida sobre el sentido común es aquella que dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Absolutamente. ¿Cómo es posible eso? Pues precisamente por lo que acabas de decir, Es que Alex. parece sencillo el sentido común, pero Exactamente. es muy polifacético, ¿eh? No, y difícil de Muy difícil, sí, alcanzar. sí, Hay sí. tres vías que ya las comentaremos. Muy bien. Querido francés, sobre el sentido común, apertura. Me gusta mucho este tema y mira, voy a empezar con una frase de una maestra inesperada, porque la dice Marlene Dietrich. Oh, Hizo el siguiente análisis. tenía algunos aforismos muy buenos, ¿eh, Marlene Dietrich? Y mira lo que nos dice del sentido común. Dice, la imaginación exagera, la razón subestima, el sentido común modera. Qué bueno. Esa es una buena frase. Vale, Y eso tendría que ver, es equilibrio el sentido común. Equilibrio, exacto. pero tal como lo dice Marlene Dietrich, tendría que ver con una de las tres vías que pueden explicar el sentido común. Vamos a por ellas, Tony. Adelante, maestro. Uh, Esta sería la que tiene que ver con la intuición. ¿Cómo defino la intuición? La inteligencia del instinto. O sea, una inteligencia primaria que es la sedimentación del instinto de conservación, que te dice, como decía el famoso torero Rafael el Gallo, que lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Eso es el sentido común. El principio de realidad. Ya entramos en la segunda interpretación. Perdona que te interrumpa, querido Tony. Porque tiene que haber un equilibrio entre la experiencia y la intuición. Es decir, el sentido común es la capacidad de tomar decisiones y actuar de manera razonable, pero también es el resultado de conocimientos adquiridos a lo largo de la vida y de esa intuición para evaluar y tomar. Totalmente de acuerdo. Por eso no se contradicen, sino Claro, que se suman. exacto. Ojalá tuviéramos la intuitiva y la racional. A veces, si no tenemos la intuitiva, podemos, por suerte, desarrollar la racional a través
del pensamiento lógico aplicando el sistema aristotélico inducción-deducción y con la inteligencia suficiente para aplicarlo al análisis de la realidad. Muy bien. Yo en ese sentido quería poner sobre la mesa algo que creo que es importantísimo y a lo que vamos a dedicar un capítulo, que es la importancia del pensamiento crítico. Brevemente, aunque el sentido común puede ser valioso en muchas situaciones, evidentemente puede estar sujeto a sesgos y limitaciones subjetivas. Por lo tanto, hay que desarrollar también el pensamiento crítico, es decir, cuestionar suposiciones, Claro. evaluar la validez de la información, considerar diferentes perspectivas antes de llegar a conclusiones fundamentadas. Me gusta mucho esa frase que se atribuye a Einstein, pero no sé si era de Einstein, que decía, normalmente llegamos a una conclusión cuando nos cansamos de pensar. Muchas veces concluimos cuando decimos, no quiero pensar más, no me esfuerzo, concluyo. Y no, el sentido común puede estar equivocado y tenemos que añadirle la voluntad de querer pensar orientadamente, decididamente y de manera crítica. Fantástico. En ese sentido, quería también hacer una reflexión sobre la importancia de complementar el sentido común con el conocimiento especializado. Porque aunque el sentido común es útil en muchas situaciones, hay otras áreas de reconocimiento que requieren una experiencia especializada. Por ejemplo, en campos complejos como la medicina o la ingeniería, el sentido común puede no ser suficiente y es necesario recurrir a expertos y profesionales para tomar decisiones informadas, ¿no? Entonces, ¿cómo, Tony, podemos desarrollar el sentido común desde tu experiencia? Claro, en la manera de plantear implícitamente que lo podemos utilizar y enlazando con programas anteriores, con el bien y con el mal, claro, hay un sentido común al servicio del ego, que es ese sentido común que me lo reservo para mí, porque en función de la definición operativa que tú has dado, yo tengo capacidad para detectar cuál es la conducta normativa y entonces yo sé cómo va a reaccionar un determinado grupo ante una determinada situación y aplico el sentido común no en beneficio del grupo, sino en beneficio propio y para manipular al grupo. Por tanto, el sentido común, si no lo administramos o desde la racionalidad, desde el egoísmo positivo, desde la madurez, evidentemente puede beneficiarnos a nosotros, pero puede perjudicar a los demás. Esa es la bipolaridad. Cualquier virtud puede convertirse en defecto en función de si se hipertrofia o se utiliza desde el egocentrismo. Qué bueno. Francesc, ¿alguna idea a colación con lo que dice Mira, Tony? como método para desarrollar el sentido común, creo que es muy útil el ejercicio de síntesis entre extremos, que eso lo aplicó Siddhartha Gautama, el Buda, para llegar a la verdad. De hecho, él nació en un entorno de riqueza, prosperidad absolutas, porque era el príncipe, era el hijo del rey, y esa opulencia, ese exceso, no le dio la felicidad. Entonces, él lo buscó en el lugar opuesto, que fue en el ascetismo a ultranza, en el ayuno, en el fustigamiento del cuerpo, y tampoco allí llegó la felicidad. Y allí es donde llega a uno de los conceptos clave del budismo, que es la vía del medio. Yo creo que el sentido común está en la vía del medio. El ejercicio de síntesis que hace es, si tener de todo en exceso no me ha hecho feliz y carecer de todo no me ha hecho feliz, la realidad de la satisfacción tiene que estar en algún lugar en el medio. Entonces, el sentido común, por ejemplo, de las opiniones políticas, es muy posible que no esté ni en un extremo ni en el otro, sino en algún lugar por el medio, pero a veces, como me comentaba una buena amiga que fue eurodiputada y que luego abriría el primer centro de pilates de España, ella me decía, parece que la gente tiene problemas con el centro, que nadie quiere el centro, la gente se va a los extremos. Entonces yo os preguntaría, queridos amigos,
¿Por qué nos cuesta ese ejercicio de síntesis? Saber... Bueno, exacto. a ver, tal como describías, Francés, genialmente la vía de en medio, podemos ver cómo desde la cultura helénica, desde la Grecia clásica, Aristóteles definía la virtud como el punto medio entre dos extremos que a su vez serían defectos. Entre el exceso y el defecto, de hecho en uno de mis aforismos digo que entre lo poco y lo demasiado anda el ser humano diferente, desconcertado y desorientado. Ese es el gran problema. Fíjate cómo desde distintas orientaciones culturales o de civilización, siempre desde la inteligencia y la madurez llegaremos al centro, aplicando a la política. Entre los muchos libros que no escribiré, porque un escritor siempre se muere con libros por escribir, uno de ellos sería: las personas centradas son de centro. Precisamente porque una persona centrada huye de los extremos, porque el extremo precisamente está influido por el sentimiento, no por la razón, por el egoísmo negativo, no por el positivo. Cuando hablamos de narcisismo, una de las primeras cosas que tendríamos que plantearnos es que un político que no fuera narciso no podría ser político. Sí. El problema es que son narcisos neuróticos, o sea, que no fundamentan su narcisismo en su competencia madura del adulto, sino en la necesidad de sobresalir y primar. Por eso están en los extremos. O sea, pero nunca habrá en nuestro modelo de civilización un gobierno de los sabios, como tienen tribus ancestrales, porque sabían que los que sobrevivían habían aprendido de la vida. Y estos, los políticos de ahora, sobreviven no porque aprenden de la vida, sino porque sobresalen sobre otros que tienen más ética, más sentido común y más contención. Los políticos se seleccionan por selección social negativa. Una persona buena, sana y madura, primero ya no se mete en política y segundo, si se mete, lo sacan inmediatamente. O sea, hay un liderazgo egocéntrico de la maldad. Pero bueno, ahí, como tengo sentido común, ese libro solo lo escribiré poco antes de morirme, si me da tiempo, porque como sabéis, el poder eh, eh, no se deja cuestionar, porque viven precisamente de la predominancia, de aleccionarnos y que todos obedezcamos, pero entonces no se dan cuenta que los políticos hablan entre ellos y escuchan para contestar de manera reactiva. El día que un político escuche al del otro partido para entenderlo y no para replicar, entraríamos en una nueva fase política. El día que un político diga: lo que usted dice me parece bien, más lo que yo digo también puede ser adecuado, y entiendan que nadie sabe tanto como todos juntos, no cambiará el paradigma político. Por eso, ojalá lo hubiera sabido antes, es un programa necesario para que las personas buenas nunca podrán ganar a las malas. El único camino que tenemos las buenas personas es que las malas se den cuenta que ser bueno es bueno. Qué maravilla. Quisiera compartir, queridos amigos, para ir ya cerrando el capítulo de hoy, dos poemas. Uno es de Rudyard Kipling y se llama Sense, en inglés sentido, y el otro es de Edgar Guest, un autor norteamericano, que se llama Sentido común. Comenzaré con una estrofa, solo una estrofa del poema Sense de Rudyard Kipling que me parece genial. Dice así: tengo 6 honrados y fieles servidores. Ellos me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son qué, cuándo, cómo, dónde, quién
y por qué. Es buenísimo. Maravilloso. Es buenísimo. Alex, esto lo hemos de poner en un cuadro con letras de oro. Eso sirve para el sentido común, sirve como camino de realización personal, de Totalmente. superación, para alcanzar la madurez. O sea, una vez más, desde las distintas culturas hay una confluencia de las personas sabias. Los sabios de cualquier cultura nunca entrarán en contradicción en lo esencial, porque están centrados y previamente uno se centra porque concilia los opuestos, armoniza lo que pide el niño con lo que recomienda el padre. El adulto hace esa síntesis superadora. Y es buenísimo este poema de Kipling porque tengo 6 honrados y fieles servidores, me enseñaron todo lo que sé, qué, cuándo, cómo, dónde, quién y por qué. Eso es sentido común. Es decir, pensar, reflexionar, preguntar, hacerse la pregunta inteligente. Y el de Edgar Guest es más poético, pero también es muy bonito. Y dice así, y más descriptivo. El sentido común es la habilidad de ver las cosas tal como son y hacerlas de la manera en que deben hacerse. Es la habilidad de ser abierto, honesto y justo, de admitir cuando estás equivocado y aprender de tus victorias. El sentido común es el don de la razón, claro y evidente, de pensar con la cabeza clara y nivelada. Es el don que nos ayuda a navegar por la frontera de la vida y tomar decisiones con sabiduría en su lugar. Dicen que el sentido común no es tan común, pues a menudo se nubla por la emoción y el orgullo, pero aquellos que lo poseen encuentran su camino y en tiempos difíciles se convierte en su guía. Qué bonita definición, ¿verdad? Maravillosa, Alex. Definición, sí, definición y camino. O sea, sinceramente, ojalá en el mundo hubiera más sentido común y menos sentido propio. Y solo el mundo mejorará cuando el sentido común no se oponga al sentido propio ni el propio al sentido común. Y ahí es donde Kant hace su gran aportación del imperativo categórico de la moral kantiana. Actúa de manera tal que tu pauta de comportamiento pueda servir de referente al comportamiento universal. Lo que no te guste para ti, que no te guste para nadie, y lo que te gusta a ti, procura, en algún sentido, ponerlo al servicio del prójimo. Qué bueno. Francesca, ¿alguna idea al respecto? Un par de ideas. Una, creo que el sentido común, volviendo a los presocráticos y a la tradición griega, es muchas veces saber que no se sabe. Qué bueno. Estas preguntas que has lanzado, Alex, del poema de Kipling, Sense, me ha hecho pensar mucho en la película Rashomon de Akira Kurosawa, en la cual se basa en lo que sucede en un bosque donde encuentran el cadáver de un hombre y viene un juez a investigar qué es lo que puede haber pasado y encuentra a 4 o 5 testigos y cada uno de ellos le da una visión totalmente distinta de lo que sucedió. Uno cuenta que lo mataron, el otro que se colgó, el tercero que tuvo un accidente. Entonces, al final, el juez se marcha del bosque sin emitir sentencia y convencido de que la verdad no existe. Entonces, yo creo que un signo de sentido común es saber decir no lo sé, cuando realmente no lo sabes, y seguir trabajando para poder llegar a esa respuesta. Y eso nos enlaza con una reflexión muy bonita Excelente. de Ralph Waldo Emerson, que fue uno de los 2 grandes filósofos americanos modernos junto con Thoreau, y él decía que el sentido común es un genio vestido con ropa de trabajo. Genial, genial. Mira, y en relación a esto, me haces un pase, porque pensaba, ¿qué personas pueden ejemplificar el sentido común, ¿no? A lo largo de la historia? No es tan fácil. No. Y sí me han ocurrido algunos ejemplos que os comparto a ver qué opináis. Una mujer, Florence Nightingale, que fue la creadora de la enfermería moderna. Florence aplicó el sentido común y la experiencia al cuidado de los enfermos durante la guerra de Crimea.
y a través de su enfoque práctico y de su compromiso con la higiene que no existía, sentó las bases de la enfermería moderna y salvó innumerables vidas. Sentido común, lavarse las manos antes de tratar al paciente. Que se burlaban de ella y se metían con ella. Fijaros, sentido común, qué simple, ¿no? Martin Luther King, su sentido común le llevó a liderar un movimiento de derechos civiles en Estados Unidos basado en una visión de igualdad, justicia, que se soportaba en principios éticos y desencadenó cambios significativos en su momento. O, por ejemplo, Nelson Mandela, un sentido común excepcional en la lucha contra el apartheid, aunque enfrentó enormes adversidades, su mirada pragmática y su visión de una sociedad justa y equitativa fueron críticos para en ese momento generar un cambio. Y eso me lleva a una idea, que el sentido común muchas veces necesita coraje. Es decir, que no es algo fácil de aplicar, que cuando queremos aplicar el sentido común tenemos a veces que enfrentar las burlas de los demás, las críticas de los demás. Decir que el rey está desnudo, que es sentido común, es el cuento de los hermanos, creo que eran Andersen o Grimm, no me acuerdo, el rey está desnudo. Bueno, de alguno de ellos. Decir que el rey está desnudo, el traje del emperador, ¿no? Que el emperador está desnudo, requiere coraje para hablar de lo evidente. ¿Cuántas personas, al expresar con sentido común, han sido excluidas, machacadas? La Tierra no es el centro del universo, el espacio y el tiempo son relativos a la naturaleza del observador. Todos los grandes creadores de nuevos paradigmas científicos, con enorme sentido común, han sido excomulgados, perseguidos, negados, y eso nos lleva a una idea con la que quisiéramos cerrar el programa de hoy. Hay que tener coraje para manifestar el sentido común. ¿Qué opináis? Pues sí, sí, pero fíjate, Alex, que con otras palabras, esto sintetiza y armoniza y confluye con la reflexión que ha hecho Frances cuando ha dicho que para decir no lo sé. O sea, eso para decir no lo sé Me ha encantado esta reflexión. tiene que ver con el coraje, Alex. Sí. Porque si no tienes el... Pero ¿sabes qué pasa? Que para decir no lo sé, has de saber algo. Paradigma del sentido común. Sócrates, solo sé que no sé nada. Exacto. Pero para eso has de saber algo. De algo. Porque entonces puedes reconocer lo que no sabes. Ahora, sentido común y la lógica no siempre andan de la mano. Eso yo me di cuenta ya cuando era niño. Iba con los amigos de mi calle, íbamos tocando todos los timbres de las escaleras. Claro, por sentido común, los vecinos tendrían que haberme dicho que yo era un tocatimbres, pero en cambio me decían que era un gamberro o un impertinente. Ese es el gran problema del sentido común, que no siempre es el más común de los sentidos. Fantástico. Amén. Finalmente, si os parece, algunas ideas para ejercitar ese sentido común. Ya que el sentido común tiene mucho que ver con la experiencia, reflexionemos sobre las decisiones que hemos tomado en el pasado. Reflexionemos sobre los resultados que generaron esas decisiones. ¿Cuáles fueron los patrones de acierto? ¿Cuáles no? Y tratar de comprender los factores que influyeron en esas elecciones para poder enriquecer, porque el sentido común no deja de ser un músculo, ¿no? 2, lo que hacemos aquí, debate y discusión. Participar en debates, en discusiones sobre temas diversos, escuchar diferentes perspectivas y argumentos, practicar el arte de analizar y evaluar los puntos de vista de los demás o considerar múltiples opciones nos hace muscular el sentido común. Observación y análisis. Mirar, contemplar detalladamente el entorno. Poner el foco en los detalles, tanto de las situaciones como de las relaciones sociales. Generar ese análisis crítico de la información que recibimos, cuestionando la veracidad y la relevancia de la misma. Y sobre todo, aprender de la experiencia. Porque al final el sentido común es una habilidad que podemos desarrollar y que no deja de ser una gran fortaleza para luego vivir la vida con madurez y con serenidad. Así que no sé si queréis hacer alguna aportación final, queridos amigos. No, totalmente de acuerdo. Suscribo lo que dices, Alex, y creo que
es un muy buen cierre para este programa. Si Pues lo nada. resumimos, es diálogo interior Sí, señor. y escuchar al otro. Diálogo interior y escuchar al otro. Y efectivamente, vamos a practicar eso, porque de eso se trata, para que luego no tengamos que decir, ojalá lo hubiera sabido antes. Nos vemos la semana que viene y como siempre, queridas amigas y amigos, seguimos. Un fuerte abrazo. Muchas Muchísimas gracias.